Bueno, perfecto. Vale, pues voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundo. Toda la pantalla. Vale, yo creo que ahí ya se ve la presentación. Sí, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este segundo día del Masterclass. Y como vimos en la primera parte, pues estábamos avanzando sobre los 8 centros energéticos de los negocios. Y hoy vamos a continuar para todos los que son coaches, consultores y están pasando pues por etapas de inestabilidad, de falta de paz, de tranquilidad, de calma y que también ven en su negocio pues muchísima inestabilidad. Pues hoy vamos a continuar con este viaje en el negocio y este viaje interior, no sin antes dar una pequeña recapitulación que igualmente pues la persona que vea este video y si no ha visto la primera parte, pues le invito a que vea la primera parte para que comprenda mucho más sobre lo que ya hemos visto en los primeros 3 centros, que hablamos de estabilidad o vivir en modo supervivencia. Y en esta parte de ayer hablamos sobre los primeros 3, el centro de la raíz, donde hablamos de objetivos, de enraizamiento sólido a nivel financiero, hábitos, disciplina. Posteriormente hablamos de cómo la creatividad, la innovación y la flexibilidad impactan de una manera positiva o negativa en nuestros negocios y también en nuestra propia vida, que existe ese equilibrio justamente entre el no sobreproducir y llegar al burnout, al quemarse de tanto trabajar. Y luego hablamos también del plexo solar, que habla mucho sobre el valor, no solamente el valor de nuestro negocio y los indicadores con los que medimos nuestro avance, sino también la confianza personal y el poder interior a la hora de comunicar, a la hora de presentar, a la hora de cambiar, de transformar, pues cualquier tipo de producto o servicio, tanto en nuestro negocio o incluso en nuestra propia vida, como os comentaba de las tormentas, que puede llegar cualquier tormenta a nuestra vida, puede ser una tormenta a nivel de circunstancias del negocio, a nivel de circunstancias personales, una mudanza, un matrimonio, lo que sea. Y entonces el poder contar con un sistema que te acompañe en esos momentos de saber gestionar mejor esos cambios, pues te ayuda muchísimo a poder nivelar tanto tu bienestar interior como también saber cómo gestionar tu negocio y tu día a día. Por otro lado, hablamos también de la neuroplasticidad, que es la gran noticia de que a pesar de que hayan bloqueos tanto internos como externos a nivel de energéticos en nuestro propio cuerpo, creencias y a nivel del negocio que se vean también resultados, pues siempre es posible transformarlos a través de la neuroplasticidad, que es todo lo que tiene que ver con las nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, está muy relacionado, para crear realmente cambios sostenibles y hábitos que se puedan transformar. No se puede eliminar un mal hábito sin más. Hay que crear un nuevo hábito que permita reemplazar ese mal hábito. Entonces, esa parte es muy importante que la recordemos y también hablamos de varios sistemas anti-burnout a nivel de gestión emocional, a nivel de cómo tomar decisiones mucho más con más inteligencia emocional. Y hablamos también del poder de la coherencia cardíaca, cerebrocardíaca, que es una de las mejores técnicas que enseña el Instituto de HeartMath en Estados Unidos sobre la respiración, sobre cómo la respiración impacta en nuestro sistema nervioso. Así que ya esta parte de mi historia pues la compartí ayer y simplemente a modo de recapitulación pues soy consultora en estrategia de negocios y coach en meditación, he estudiado neurociencia, estoy estudiando todo lo que tiene que ver con el ser interior, la Kriya Yoga constantemente, actualizándome y pues eso me permitió llegar a hoy poder compartir también esta unificación, este propósito donde ayudo a coaches y consultores pues a traer conciencia no solamente en su negocio, sino también interiormente y conseguir ese equilibrio.
La agenda de hoy, pues, es bastante corta. Vamos a hablar una parte del autodiagnóstico de los siguientes 3 centros energéticos, que ya los veréis ahora a continuación. Cuáles son los síntomas, los pensamientos, las emociones relacionados con esos bloqueos. Hablaremos también de la incoherencia que hay entre acciones y resultados, es decir, por qué muchas veces no se obtiene lo que se espera. Hablaremos sobre un sistema anti-burnout clave, que justamente es la meditación, y os traigo datos científicos y por qué esta práctica hoy en día cada vez más se está viendo que tiene unos grandes resultados a nivel de antiestrés, antiansiedad y mantener ese equilibrio interior. Hablaremos también de otro sistema, porque aquí, como os digo, he sido consultora, entonces trabajo mucho con los procesos, con los sistemas que nos ayudan a optimizar nuestro tiempo y nuestra vida. Y el siguiente sistema de anti-burnout es como la inteligencia artificial, utilizándola de forma ética y sostenible, pues puede ser un apoyo a todas estas personas que sean consultores o coaches y que necesiten ese apoyo en su día a día. Luego hablaremos del sistema de propósito y estabilidad financiera, porque muchas veces queremos tener un propósito, queremos que algún trabajo que nos haga levantarnos cada día con esas ganas, pero también esas ganas tienen que estar relacionadas con algo que nos genera estabilidad financiera y que podamos enraizar, justamente lo hablábamos ayer de los árboles, que meten sus raíces y ensanchen sus raíces para poder crecer y dar frutos. Entonces, eso mismo tenemos que ser conscientes de hacer en nuestros negocios, pues para poder crecer y dar esos frutos. Y justamente ya la última parte está más relacionada con la comunicación, que es justamente el tercer centro del que hablaremos hoy. La comunicación y cómo afecta o cómo está relacionada con esta era digital en la que estamos hoy en día en 2025, que ha venido también a transformar muchísimas cosas. Y como último punto, pues ya será la agenda del día 3 y finalizaremos. Así que antes de compartirte los primeros 3 centros, los siguientes 3 centros energéticos, tanto del negocio como tuyos, te quiero compartir esta imagen que ves ahí a ese chico que está literalmente con su canoa remando en un río, pero si te fijas, está yendo en contra de la corriente. Y es que muchas veces en nuestra vida, cuando estamos trabajando de más, pero no vemos resultados, es que realmente estamos literalmente remando en contra de la corriente. O sea, hay algo que está fallando, que no logramos ver qué es, pero que se ve a través de los resultados, que estamos remando en contra de la corriente. Y esto muchas veces está relacionado a trabajar sin estrategia, a ir, como literalmente hablábamos ayer, vivir en modo supervivencia. ¿Qué hace un animal en modo supervivencia? No piensa, corre para salvar su vida. Pues un negocio que vive en modo supervivencia, si todos los días está viendo cómo paga las cosas, las facturas, pues, o la persona, el coach, el consultor, o esa inestabilidad en el negocio, pues puede hacerlo actuar de manera que no use su raciocinio, ni use una estrategia, ni genere un plan, sino que esté trabajando en el día a día, consiguiendo clientes en el día a día, lo que aparezca, lo que surja. Entonces, al final, ¿eso qué pasa? Que cuando eso pasa un momento en la vida, como el animal que está corriendo porque lo persigue un león, por ejemplo, un ciervo lo persigue un león, pues el venado corre, pero llega un punto en que descansa. Pero cuando nosotros vivimos en ese modo de lucha y huida constante, que es como si fuéramos un venado corriendo constantemente, como si hubiese un tigre literalmente detrás todo el tiempo, pues al final es que ya no piensas y estás todo el tiempo viviendo en ese modo supervivencia y no estás generando una estrategia. Y entonces literalmente es como remar contra la corriente, mucho esfuerzo y pocos resultados. Entonces, y eso obviamente pues genera un ciclo de ansiedad. O sea, si el venado sigue corriendo, sus patas se van a desgastar hasta el punto en que se va a desmayar porque no tiene energía para seguir adelante. Ahora bien, a nivel de centros energéticos, ayer hablamos de los primeros 3 que ya los mencioné y hoy vamos a hablar de los siguientes 3 que tanto
como hablábamos en la neurociencia, de estos plexos nerviosos que están interconectados y que afectan nuestra digestión, nuestra parte reproductiva, nuestro sistema nervioso, endocrino, etcétera. A nivel de la sabiduría ancestral y de la sabiduría de hindú, de la yoga, pues se habla de estos otros 3 centros, que es el corazón, la garganta y el tercer ojo, la visión. Entonces, el primero, que es el corazón, como te explicaba ayer, hay una hiperactivación o una hipoactivación, exceso de energía o carencia de energía. Entonces, ahí es para que tú empieces a identificarte ahora con estos siguientes 3 niveles en el negocio. El primero es las personas que tienen en sus negocios demasiada energía puesta, quieren ayudar a todos, incluso gratis. O sea, es muy normal, sobre todo en el coaching, en la asesoría, que si estás muy conectado a tu propósito, pues quieras darlo todo, enseñar a todo el mundo, pero muchas veces das mucho más y llegas a dar ese exceso de energía a través de dar todo, incluso gratis, te sacrificas por clientes y no te priorizas, es decir, estos consultores, coaches que también a mí me pasaba muchísimo, dar no solamente una asesoría o una presentación, sino luego dar más cosas, información y adjuntos, y si tenían preguntas, responderlas, y al final seguías dando, pero eso también implica un desequilibrio porque no te estás priorizando a ti, a tu negocio y a tus finanzas, que al final pues también son muy importantes. Y las acciones dices sí a todo, incluso lo que no te resuena, que pasa mucho. O sea, cuando estás muy conectado a tu servicio y tienes un propósito muy fuerte, si no sabes balancear esa energía, pues puedes llegar incluso a irte hacia ese lado, de decir sí a todo, y volvemos al tema del sacro, que hablábamos de la hipercreatividad, no hay foco, entonces ya te desenfrenas muchísimo porque hay demasiada apertura a muchas oportunidades y no hay un foco, no hay una estrategia. Ahora bien, puede haber también el caso opuesto. Te puede pasar que te desconectas del propósito y solo piensas en facturar. Es decir, tú lo único que estás pensando todo el tiempo, boom, boom, es cuánto voy a vender hoy, cuánto voy a vender mañana y solo te importa el dinero, pero no hay ningún propósito detrás. Entonces, cuando vienen circunstancias difíciles a nivel económico, pues la caída es muy fuerte porque no hay un propósito que te levante a pesar de las circunstancias. Luego, a nivel de emociones, cuando hay carencia de energía en el centro energético corazón del negocio, no confías en nadie ni en tus alianzas. O sea, es lo opuesto. En vez de abrirte a las oportunidades, es como que mucho celo a no confiar, a decir, no, yo todo solo, yo toda sola, no voy a compartir mis conocimientos, no voy a enseñar nada porque me quieren copiar. Entonces te cierras y no permites como ningún tipo de colaboración. Y otras de las principales acciones, pues es no haces networking, no creas comunidad, vas solo por el mundo, por decirlo así. O sea, no hay un grupo, no hay una comunidad y eso también pues dificulta muchas veces el crecimiento. La creencia pues puede ser, tengo que elegir literalmente entre crecer o estar en paz. Son muchos de estos negocios que se han obsesionado por la parte de la facturación, y han dicho, pues no me importa, yo lo que quiero es facturar, y muchas veces la salud se los ha cobrado, la familia, o sea, pierden muchas otras cosas justamente por creer que solamente, o sea, es una creencia, volvemos a hablar de la neuroplasticidad. Tú puedes creer o no creer, pero las conexiones neuronales que tú creas en tu cerebro pueden cambiarse, es decir, muchas veces no hay que elegir entre, y si no me crees, puedes investigar personas como por ejemplo Tony Robbins u otros tipos de coaches que consiguen mantener un equilibrio entre su familia, su bienestar económicamente y también aportar un valor a la sociedad. Entonces, siempre que tengas dudas, puedes incluso con la IA preguntarlo, oye, dame un ejemplo de una persona que haya conseguido A, B, C, que es lo que tú quieras conseguir. Y fíjate si existe o no. Si existe, quiere decir que entonces esa creencia que tú crees que no existe, se puede romper. Ahora bien, en cuanto a el siguiente centro energético, hablando de la garganta,
hablamos de la comunicación y la voz, que hoy en día es muy importante porque vivimos en una sociedad que está hipercomunicada por todas partes. Entonces, hay dos tipos también de energía, la hiper y la hipo. Cuando hay mucha energía a nivel de negocio, es pues este negocio que habla mucho, pero no hay una claridad específica. Hay muchos proyectos y entonces al final pues hay mucho hablar, o incluso a la hora de vender pues no se escucha las necesidades de la otra persona o las opiniones de las otras personas. No hay una escucha activa. Respecto a las emociones, pues muy impulsivo en redes, te sobreexpresas, o sea, digamos que puedes incluso llegar a herir a otras personas a través de las palabras, de hablar de otras personas, juzgar a otras personas sin conocer realmente el contexto en el que están esas otras personas y como esa hiperactivación en la voz, que a lo mejor puedes llegar a conocer a alguien que tenga eso. Publicas mucho, pero sin una coherencia, sin una estrategia, entonces es como información sin más. Entonces eso también puede estar relacionado con un exceso de energía en el centro energético del chakra de la garganta. Y por ejemplo, aquí te comparto un ejemplo que a mí me pasó mucho, que antes de irme al hipo, que era que hace unos años, pues yo compartía mucha información, tanto, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero también compartía de deporte, de ejercicio. Entonces, al final, no creas como un solo nicho, un solo punto, un solo cliente, o un solo cliente ideal o alumno ideal, por ejemplo. Entonces, eso lo que afecta es en que pues hay mucha dispersión y hay muchos temas y entonces al final no se va solo a un punto. Entonces, esto nos puede pasar en cualquier momento y podemos estar como haciendo muchas cosas, pero no estamos haciendo cosas coherentes, o sea, hacia un mismo punto, hacia una misma metodología, hacia un mismo sistema, hacia un mismo público objetivo. Ahora, lo opuesto es el pensamiento hipo, que también puede pasar en nuestros negocios, que es literalmente, yo conozco muchos coaches, consultoras, recientemente conocí, que no comunican sus ideas y se autosilencian. O sea, hay mucho miedo al juicio, hay mucho miedo a la burla, a lo mejor si es un coach más holístico, que habla de temas mucho más del ser o más espirituales, entonces hay mucho miedo al rechazo y entonces internamente, y eso se extrapola en el negocio a través del autosilencio. Por ahí publico una fotico, publico el post de otra persona, retuito, recomparto, pero la realidad detrás de eso es que hay una carencia de energía en el centro energético de la garganta muy relacionado justamente con otros centros energéticos que vimos anteriormente. Ahora bien, en emociones, pues lo mismo, o sea, te cuesta grabarte, escribir o explicar tu servicio, o sea, ser concreto, específico, pero también comunicar, porque al final en esta era, pues es una gran oportunidad para las personas que se paren frente a una cámara, que hablen, que comuniquen sus servicios y que lo hagan desde la verdad y de una forma auténtica. Y también muchas personas pueden tener un gran servicio, un gran producto, pero si al final no lo comparten, si al final no lo expresan, a mí me pasó mucho eso, tenía mucho miedo, mucha vergüenza de compartir mis vulnerabilidades, de compartir pues justamente esto que te estoy contando, porque pues me daba como ese miedo al rechazo o al valor o a lo que pensarían, hasta que transformé muchas cosas internamente para poder ser capaz de no poner el valor en los demás, sino en mis propias creencias y en mi propia verdad, mi propio credo. Entonces, pues muchas veces pasa eso, que cuando no hay esa energía puesta en la garganta, en el centro energético de la voz, tanto en el negocio como en ti, pues no tienes presencia online ni voz definida. A lo mejor una landing, una página web, sin más, pero no hay una comunicación constante y hoy en día pues es necesaria en la era en la que estamos y más adelante lo verás por qué.
mi mensaje, y muchas veces es pues eso, ¿no? Mi mensaje no importa o no sé qué comunicar, porque también volvemos al tema de los primeros 3 centros energéticos. Si, por ejemplo, el segundo centro energético que hablábamos de la creatividad y la innovación está bloqueado, no hay energía, pues evidentemente es más difícil pensar qué vas a comunicar o qué metodología vas a crear o qué quieres compartir. Entonces, luego, por eso es muy importante empezar desde abajo y recuerdo que si no lo has visto, lo veas, y si ya lo viste y tienes dudas, pues vuelvas a ver esa parte para poder identificar dónde están esos bloqueos y empezar a trabajar desde ahí. Ahora bien, cuando hablamos del siguiente centro energético, que ya sería el sexto, hablamos de la visión y de la intuición, que en sánscrito es el tercer ojo, y justamente está en medio de los 2 ojos, en prácticamente donde está a la altura del neocórtex del cerebro, y ahí hablamos de 2 energías también que pueden estar bloqueadas. Una hacia el exceso, que sería grandes visiones, pero irrealizables, y aquí, por ejemplo, habla mucho de la carencia de la raíz. Es decir, tú puedes ver una visión gigante de tu negocio, con un montón de proyectos, con un montón de iniciativas, aportando valor a un montón de gente, pero si la raíz está inestable y los otros centros no están alineados, pues esa visión es igual que un árbol con muchos frutos gigantes, unas naranjas enormes, el árbol con naranjas como en Valencia, pero imagínate sin raíz y con la rama apenas se va a partir, pues no la puedes sostener literalmente esa visión. Entonces, mucha energía puesta solo en la visión tampoco es la solución. También eso de fantasía de éxito sin pasos reales, es decir, querer ser o tener X cantidad de empleados o de personas o de alumnos o lo que sea, pero sin hacer los pasos que hay que hacer para conseguir esos resultados, y por eso te hablaba del sistema de enraizamiento, que hablamos de los objetivos, porque ahí tú eres muy clara o muy claro, específico en decir, vale, ¿cuál es mi objetivo a 3 meses, a 1 año, a 3 años, que puede ser muy grande y está muy bien, está bien soñar en grande, pero hay que poner unos pasos realistas y unas fechas y unos compromisos, porque si no, pues vemos este bloqueo energético de una fantasía, pero no hay unos pasos reales. Y luego también pues debido a eso hay un cambio de rumbo constantemente y hay una duda, perdón, sería ese, el cambio de rumbo constantemente. Ahora, seguimos con el siguiente, con el hipo, es decir, con la carencia de energía, y ahí pues es al revés, es decir, no hay ni definido un objetivo, o sea, no hay claridad en la dirección, en las metas, es decir, si tú a día de hoy, 2025, septiembre, no tienes un plan definido de cuánto quieres facturar en este tiempo, de cuáles son tus objetivos también a nivel personal de aprendizaje, de por qué necesitas esas herramientas y demás, pues quiere decir que no hay claridad y dirección en las metas. O si tienes esos objetivos escritos, pero no los estás revisando constantemente. Por otro lado, hablamos también de pues en qué se desencadena en la ceguera estratégica y dependencia de otros, que es lo que pasa mucho en las industrias. O sea, hoy están diciendo, bueno, no, hoy está de moda crear reels de X forma. Mañana dicen, no, ya los reels de 1 minuto no sirven, ahora solo sirven los de 30 segundos. Pasado mañana dicen, no, en la industria de la IA ya no sirve saber crear webs porque ya ese mercado está muriendo. Y entonces tú vives literalmente como la veleta al viento, porque vas escuchando lo que dicen otros, pero no tienes una raíz fija y no tienes una estrategia que, a pesar del cambio de temporada, pues tú mantengas esa estrategia. Por ejemplo, alguien que se me viene a la mente es Ray Dalio, bueno, su apellido creo que es Ray Dalio, y es uno de los principales representantes a nivel de inversión en Estados Unidos, como estilo Warren Buffett.
Y entonces este hombre habla de los principios y habla justamente, él tiene como una cartera All Seasons, que es como todas las temporadas, donde él tiene un estilo de inversión de acuerdo a, o sea, ya definido como un sistema, como un principio, donde él invierte cierta cantidad y de cierta forma y la usa en cualquier temporada del año. Y entonces él dice, esto yo lo sigo haciendo a pesar de que el mercado caiga o suba, pero yo sigo utilizando esta metodología All Seasons, que es todas las estaciones, por decirlo así en español. Entonces, digamos que si tú no creas tu propia metodología o tu propio objetivo, pues pasa esto de la carencia energética en el tercer ojo. Y pues eso muchas veces genera parálisis por análisis, justamente. Y no sé qué hacer, unos dicen esto, otros dicen lo otro, y te paralizas al no tener claridad justamente por el tema de los objetivos. Y ahí es donde están las creencias de no sé hacia dónde voy, falta de visión, estrategia. Entonces ahí es muy importante pues identificar en qué punto estás. Si tienes carencia o si tú ya tienes tus objetivos, los estás cumpliendo, pues quiere decir que hay una alineación en ese centro energético. Puede que haya algunos centros energéticos que estén bloqueados y haya otros que estén mucho más alineados. Ahora bien, respecto a nivel personal, ya hablando como persona, no solamente en el negocio, pues a nivel personal, las personas que tienen la hiperactivación en el corazón, es decir, mucha energía puesta solo en el corazón, hacen sacrificios excesivos, codependencia, muchísima codependencia y absorber emociones ajenas. O sea, permitir que las emociones de otras personas permeen en su día a día. Si el otro está triste, entonces te bajó el ánimo. Si el otro está enfadado, entonces te dejas llevar por el enfado y hay mucha hiperactivación, o sea, mucha energía puesta y si te das cuenta, está muy relacionado con la parte del negocio, con ese dar excesivo y ese dar de más. Ahora, de pensamientos, hablamos de, pues eso, debo salvar a todos. O sea, el salvador o la salvadora de, bueno, no, es que yo me voy a sacrificar por este cliente porque es que pobrecito y es que tal, y entonces literalmente incluso le dices, bueno, no me pague ahorita, cuando pueda, y entonces se va sacrificando por el bolsillo de los demás y al final pues sufre porque no tiene estabilidad financiera debido a eso o cualquier otro tipo de estabilidad, también puede ser en el tiempo, o sea, darle tiempo de más fuera de tu horario a tus clientes. Si amo, me pierdo, fusión emocional, o sea, es como que es ese pensamiento. Ahora, en cuanto a la hipoactivación, es decir, la carencia, pues es todas las personas que también están como muy desconfiadas, mucho aislamiento afectivo, llegar incluso al cinismo, a la frialdad, y pues eso también se puede ver evidenciado en el negocio y los pensamientos principales es nadie me ama, es mejor no sentir, que era lo que te compartía, que a veces puede alguna persona decir yo separo mis sentimientos del negocio, como queriendo decir cierre emocional, o sea, hay un cierre emocional y una barrera. Y volvemos al tema de que nuestros negocios son una extensión de nosotros mismos. Entonces, aquí vemos en acciones relaciones poco sanas, dificultad para dar o recibir amor, que ahí puede ser una cosa u otra, o soledad autoimpuesta, o sea, estar pues en ese punto. Respecto a la garganta a nivel emocional, pues el hiper, que es el exceso de energía desbordado, habla mucho del juicio, de la comparación, de la imposición, de hablar sin escuchar, del estar constantemente en la crítica. Eso habla mucho de que hay un exceso de energía ahí, que pues justamente hay un desequilibrio. Y luego también está la carencia de energía, que es lo opuesto, la timidez, el miedo a hablar, la dificultad para expresar la verdad, es decir, si a lo mejor algo no te parece, el de decir no o el tal, pues como que haces silencio, no dices nada y entonces hay como un bloqueo a no decir las cosas. Luego, en cuanto al exceso de energía en pensamientos, es debo decir todo, lo mío es más importante,
es como un discurso constante, o sea, es decir, el hecho de que la persona esté constantemente pues poniendo su punto de opinión como lo más importante y que es lo que esa persona piensa y así es la vida y ya está. Entonces ahí también pues puedes identificar si te sientes más relacionado con esa parte o al revés, ¿no? O sea, mi voz no importa, mejor no hablo, ¿sabes? Como intenta mantenerse como detrás de cámara. Hay un bloqueo verbal o creativo. O buscar también que otras personas sean las que como que te muestren, pero no quieras tú poner tu propia voz, teniendo experiencia o teniendo conocimientos. Ahora bien, pues eso en que se desarrolla en creencias como pues una relación frustrante, no poner límites, porque al final entra mucho también, si tienes miedo a hablar, pues no pones límites, no aceptas todas las cosas, no pedir lo que necesitas, que puede pasar también, o sea, esperar a que los demás adivinen qué es lo que necesita la persona, en vez de pedirlo y decir, oye, yo me siento más cómoda trabajando de esta manera con mis clientes o estipulando cosas. Y ocultamiento personal, principalmente. Y ya por último, en cuanto al tercer ojo, a la intuición, a la visión, pues a nivel personal, cuando hay un exceso de energía a nivel personal en la visión, hablamos mucho de esa fantasía del exceso de análisis, o sea, cada circunstancia, cada situación es como que tiene que haber una raíz, un porqué, un cómo, un cuándo, y entonces hay como un exceso de análisis en esa circunstancia y puede llegar a haber desconexión con la realidad. Puede pasar, por ejemplo, en coaches holísticos o en cualquier tipo de consultoría o de asesoría que llegue incluso como a desconectar de lo que está pasando en la realidad, pues por estar en ese mundo, ¿no? No, yo vivo de esta manera, yo soy de esta manera, y solamente desconectar hacia ese mundo más holístico. Entonces es importante también por eso es muy importante el autodiagnóstico y ser consciente y sincero con uno mismo, en qué punto está uno mismo, no para juzgarse, sino por eso mismo esto es porque es cada quien contra cada quien, pero sí para reconocerse en qué punto está y entender que no es lo habitual o no es el equilibrio. Si sale de hiper es que hay un desequilibrio, hay un bloqueo, aunque haya exceso o carencia de energía. Luego está la falta de visión o indecisión, dificultad para visualizar metas, es decir, te preguntan, ¿dónde te ves a 3 años vista? Y no tienes ni idea. No tienes ni idea ni en qué ciudad, ni en qué país, ni si te interesa tener una familia, nada, o sea, es como no, yo fluyo con la vida. Pues ahí puede haber, sí es importante fluir, no irnos al control, pero también puede haber un desequilibrio en ese tercer ojo por no querer aterrizar y no querer ver los compromisos. Ahora bien, en cuanto a los pensamientos, a las emociones, pues veo cosas que otros no ven, todo tiene un significado oculto, o sea, como ir demasiado hacia ese lado y no sé qué, o lo opuesto, no sé qué hacer, me cuesta imaginar el futuro. O sea, puede haber como esos dos lados y es importante pues mantenerse en ese equilibrio. Y pues ahí vienen pues eso, las decisiones pobres, dispersión, dificultad para definir el propósito y la dirección. Entonces hasta aquí pues podrás haber visto cuáles son esos bloqueos que puede que te sientas identificado o no. Y justamente aquí hablamos del burnout, del estrés, porque esa incoherencia, si nosotros no somos conscientes que está desde nuestro interior y desde lo que nosotros mismos estamos generando en nuestro negocio, pues es justamente lo que genera el burnout, la frustración o la pérdida de claridad. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a exponerse al público, pero su negocio requiere que esté constantemente presentando, haciendo proyectos, comunicándose, pues va a entrar en burnout, en a lo mejor hacer otras cosas para simular que está avanzando, pero la realidad es que lo que tiene que hacer enfocado a la parte de la garganta y de la comunicación, como no lo está haciendo y se está solo centrando a lo mejor en otras actividades, no sé, creatividad o en visión,
pero no está comunicando, pues hay un desequilibrio interno y eso se ve reflejado en el negocio. Y por eso pues viene justamente el agotamiento físico, mental, un esfuerzo mal dirigido. Es como decir, apuntar a la diana, que es cuando tiras este dardo, pues si tú tiras todos los dardos, tienes 5 dardos y los tiras literalmente al tiempo, pues no vas a generar la misma concentración que si tiras dardo por dardo en el momento indicado. Y eso es pues la sensación de peso en el trabajo o la pérdida de claridad pues por justamente no avanzar, que también está muy relacionado con impactar en la autoestima, porque tú imagínate que te pones un objetivo y que llevas 1 año, 2 años, 3 años intentándolo, no lo consigues, pues eso afecta muchas veces el plexo solar, el valor, la autoestima, pero es también relacionado porque no identificamos otros bloqueos que están ahí presentes en lo oculto, o sea, en el subconsciente. Así que, pues, uno de estos sistemas anti-burnout clave que hoy te quiero compartir, que a mí me permitió también ser mucho más coherente, ser mucho más sincera con los procesos en los que estaba, fue la meditación y justamente te traigo acá algunas de las claves contra el burnout. Primero, que te permite regular tu sistema nervioso, te permite bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, y mejorar la claridad mental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien hace una meditación después de un momento muy estresante, puede volver a tener claridad o incluso antes de tomar una decisión, una persona puede hacer la meditación y puede volver a tener claridad para tomar una mejor decisión más coherente. Y volvemos al ejemplo del ciervo, del venado y del león. Si tú estás corriendo por sobrevivir, pues muy difícilmente vas a tomar una decisión coherente, una decisión inteligente. Mientras que si tú regulas tu sistema nervioso, bajas el cortisol y mejoras tu claridad mental, pues puedes tomar decisiones mucho más coherentes, inclusive en situaciones o circunstancias donde aparentemente es como que no hay una solución, no hay una forma de avanzar ese paso. Y es un entrenamiento mental, no, la meditación no es simplemente quedarse en blanco y cerrar los ojos y ya está, sino que pues tiene todo un proceso, todo un sistema para que funcione, porque si no, realmente pues no funcionaría. Y aquí simplemente para los que les guste la ciencia, porque yo cuando empecé todo este viaje, como te compartí al principio, me gustaba mucho estudiar la neurociencia y a día de hoy lo sigo haciendo. Y justamente pues en la misma ciencia encontré estudios que respaldaban esa utilidad de la meditación. De hecho, Nazaret Castellanos es una de las autoras que más ha investigado aquí en España de neurociencia a nivel de la meditación. Tiene un libro y que habla muchísimo de los impactos a nivel físico y mental de la meditación. Ves aquí estudios como la Universidad de Harvard, que aumenta la densidad de materia gris en el hipocampo, que habla de memoria y regulación emocional, justamente. Habla también en Stanford, en 2012, salió una publicación de que la meditación compasiva reduce la reactividad de la amígdala, es decir, el miedo y la ansiedad. O sea, permite ir regulando eso, inclusive en momentos donde tú dirías, pues en este momento yo colapsaría, pues con la meditación lo vas reduciendo. En metaanálisis de JAMA también en 2014 salió otra publicación de programas de mindfulness que reducen ansiedad, depresión y dolor con eficacia similar a algunos medicamentos y bueno, muchos más estudios que nos permiten identificar pues, que realmente la meditación se está ya demostrando científicamente que hace miles de años se hace, pero hasta ahora se está demostrando que tiene una trascendencia en el sistema nervioso y evidentemente en la ansiedad y el estrés. Así que ya hemos avanzado esa parte y ahora quería compartirte este siguiente punto hablando del corazón, porque hablamos de que estos siguientes 3 centros energéticos era el corazón, la garganta y el tercer ojo o la visión. Entonces, volviendo a estos 3 centros energéticos, hablamos de que muchas veces puede haber propósito, pero no estabilidad financiera o viceversa. Puede haber un coach, un consultor, puedes tener una estabilidad financiera, pero te sientes totalmente vacía o vacío por dentro
sientes que no estás alineada no te sientes contenta, no sientes como esas ganas de trabajar, de empezar el día. Y es que muchas veces desconectamos del uno del otro. Y aquí te digo que el propósito realmente es la brújula, es esa misión para cada decisión, para cada avance, y que también se debe tener en cuenta, y por eso es importante identificar si tienes un bloqueo o no en el corazón, porque puede estar relacionado. Y si igualmente en las finanzas, puede que tú tengas una inclinación en tu corazón hacia hiperactivación o hacia hipoactivación, y en las finanzas al revés, y eso también puede generar incoherencia. Por eso yo te decía lo de la coherencia entre los resultados y las acciones, o incoherencia, porque si en las finanzas, por ejemplo, no estás con poca energía, es decir, no tienes hábitos, disciplina, estabilidad, y adicionalmente en el corazón eres mucho de dar, de compartir, de hablar horas y horas con los clientes sin generar un ingreso, pues ahí está hablando claramente que hay un desequilibrio que da esos resultados. Entonces, pues por un lado es muy importante reconocer esta parte y entrar mucho más en profundidad, y ya a nivel también de estrategia es muy importante conocer cuál es tu cliente ideal, porque muchas veces, y he visto en muchas empresas que no hay un cliente ideal, sobre todo para los emprendedores que tienen un equipo pequeño, que eres tú sola o tú solo. Si tú no tienes definido tu nicho de mercado específico, estás vendiendo a todos y a la vez a nadie. Y no te lo digo yo, te lo dicen muchos de los grandes coaches en cuanto a estrategias de negocio, lo dicen claramente. O sea, si tú no vendes a un nicho específico, estás vendiendo a todos y a la vez a nadie. ¿Por qué? Porque no conoces sus deseos, sus motivaciones, sus objetivos, sus problemas externos, sus problemas internos, qué preguntas se hacen, ¿sabes? Qué falsas creencias pueden tener en su mente, y cómo puedes tú aportarles valor de tus servicios, qué desafíos tienen en su día a día, qué experiencias pasadas han tenido y qué objeciones pueden tener a la hora de adquirir tu servicio de consultoría de coaching. Entonces, si tú no tienes un cliente ideal, si tú tienes muchos perfiles, muchos contactos, muchos clientes, pues al final, lo que te digo, no estás apuntando a la diana con un solo dardo. Y aquí hablamos también de la creación de un embudo de conversión, que eso se habla mucho en términos de marketing, de crear una oferta potente, de tener una página de registro de venta, de generar secuencias de emails, de contenidos, de publicidad de pago. Y esto pues también es importante a la hora de enraizar tus finanzas, porque volvemos al tema de que puede ser muy bonito tu propósito, pero si tu propósito no tiene un orden, unos puntos clave, unas acciones y un perfil de cliente, pues al final ese propósito se queda ahí en el aire y no se puede dar a conocer. Entonces, fases estratégicas para un propósito y para enraizar, como te digo, lo más importante es el nicho de mercado de perfil, es decir, que detalles claramente quién es tu cliente ideal, la edad, el rango, la etapa de su servicio, necesidades claves del mercado, y no basarse en lo que dice, sino en lo que realmente hace, porque muchas veces la gente dice una cosa, pero hace otra en cuanto al gusto, a las preferencias, y debes de comprender muy bien tu nicho de mercado. Por eso, si tú tienes muchos nichos de mercado, pues al final no estás conectando realmente emocionalmente ni de ninguna forma con tu cliente ideal. Luego, diseño del servicio o producto digital, ahí hablamos del valor, justamente cuál es ese diferencial que tú estás dando. Por ejemplo, si tú te dedicas al coaching holístico, a la terapia o a la consultoría, por ejemplo, ambiental, pues cuál es ese diferencial que tú estás dando a las personas en tu nicho de servicios, aunque sea muy similar a lo que ofrecen otros, pero cuál es esa metodología, ese sistema, ese estilo que hace que los demás te recuerden a ti y no digan, pues es otro más, dame un precio más bajo, porque es que literalmente es como, no sé, 2 bolis. O sea, si tú me ofreces este boli y me ofreces este otro y son muy parecidos, salvo el color, pues no sé, a mí el color me da un poco igual, yo escojo por precio. Mientras que si tú le das unas características
diferentes, un diseño diferente, pues la persona puede elegirte por ese estilo. Ahora bien, hablamos también de la parte de la confianza. Hoy en día, como te das cuenta, yo creo que un gran porcentaje de los negocios puede estar en el nivel supervivencia, que es o inestabilidad financiera o falta de disciplina en objetivos o carencia en la innovación o exceso de ideas y en la falta de, pues en el síndrome del impostor, el miedo a comunicar, el miedo porque al final estamos copiando pues, o estamos viéndolo de otras personas y al final no somos auténticos. Entonces, si no somos auténticos, pues puede generar esa desconfianza y eso también se puede llegar a sentir si algo es auténtico o no es auténtico. Entonces, es muy importante cómo comunicas el valor y por eso también tu voz, tu presencia, si no es lo mismo una empresa con un logo, que si es Nike, que si es Adidas, pues es una empresa grande, conocida. Pero si tú estás empezando y nadie te conoce en el mercado, te conocen muy pocas personas y tú no presentas tu cara, no presentas quién eres, entonces al final pues ahí no hay una confianza, no se genera ningún tipo de confianza con tu cliente ideal, al igual que pues si tú nunca publicas en redes sociales, si apenas subes un post, si por allá de vez en cuando subes una foto de otra cosa que no tiene nada que ver o por allá una foto de un artículo, pero no subes algo relacionado contigo o con tu negocio o poniendo tu cara, pues es difícil que alguien que no te conoce de nada a nivel virtual, por ejemplo, te quiera comprar, porque dice yo, esta persona, quién sabe quién es, esta empresa, aquí hay tantas empresas, tanta gente que no confían. Y luego hablamos de la última fase, que es, oye, cómo teniendo ya primero tu cliente definido, tu valor, generando esa confianza, cómo en una tercera fase se vuelve esto pues sostenible y rentable, porque obviamente todos tenemos 24 horas y la manera de hacerlo sostenible es o generando más tiempo o teniendo un sistema, una estructura que te dé libertad o también pues utilizando las herramientas que hoy en día nos está dando el 2025 y antes de 2025 obviamente, que es la inteligencia artificial. Así que hasta ahora pues te he compartido esta parte justamente del corazón, justamente del propósito y ahora entramos en este último punto que te decía de otro sistema anti-burnout secundario. Para mí el clave es la meditación, porque si tú no estás bien internamente, aunque tengas la inteligencia artificial de tu lado, no vas a saberla utilizar de una forma inteligente porque vas a estar viviendo en la urgencia. Por eso es tan importante los otros métodos que yo te he compartido anteriormente y todo tiene un orden justamente por eso, porque sin el paso, o sea, de nada te sirve, por ejemplo, en el embudo que te acabé de compartir, usar la IA si no tienes un cliente específico o si no comunicas el valor o si no estás generando la confianza, porque al final estás haciendo los pasos al revés. Ahora bien, en cuanto a cómo poder utilizar la IA de forma, pues, para reducir el estrés, primero, porque te permite automatizar muchas cosas que necesites avanzar. Antiguamente, pues, para hacer una investigación de mercados, teníamos que ponernos a buscar en las páginas del IFEX o, bueno, de múltiples plataformas o por allá en mi época en el Encarta, hacer investigaciones del mercado y leer libros y buscar. Hoy en día la IA tiene toda la información para darte de tu mercado específico el perfil y la comunicación. Entonces es saber encontrar las herramientas y aprovecharlas. También es el ahorro de tiempo, es decir, optimizar tu prospección, tu contenido, tu forma de desarrollar tu negocio e incluso tu propio tiempo. Por ejemplo, cómo organizas tu semana, qué objetivos defines, etcétera. Y luego hablamos del enfoque estratégico, que es ya dedicar tu mente a esas decisiones importantes, pero que la IA se encargue de generar toda esa parte más estandarizada, o sea, de ayudarte a ser como tu asistente en tu día a día. Acá tengo uno de los asistentes, que es uno de los mentores anti-burnout. Voy a intentar compartir la pantalla aquí para mostrarte un poco qué es un asistente anti-burnout.
Aquí ya te estoy compartiendo la pantalla. Y, por ejemplo, este es uno que está basado en la metodología de los 8 centros energéticos, que tiene toda un sistema detrás, unas instrucciones que le ayudan a que tú, por ejemplo, lo puedas utilizar de una forma mucho más rápida. Y es, oye, ¿cómo puedo reducir la ansiedad en mi negocio? Quiero crear una rutina de 1 hora diaria de concentración. Mucha gente hoy en día le cuesta concentrarse y enfocarse y no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, él lo que hace es que te genera una rutina muy breve de concentración, y lo que hace es que es como un consultor que te hace unas preguntas específicas, muy planificadas, para que tú pues puedas responder esas preguntas y él te crea un plan personalizado. Entonces, eso es utilizar la IA de forma eficiente y personalizada, y también pues tiene una configuración detrás de apoyarte. Ahora bien, esto es por el lado esto es un asistente GPT que está dentro de mi metodología. Y ahora, hablando de la inteligencia artificial de forma ética y sostenible, pues justamente aquí lo que yo quiero remarcar es que la IA es un asistente, no es un reemplazo. Y es muy diferente que tú pongas que todo lo haga la IA, que él sea el que dé las ideas, que él sea el que define el nicho, que él sea, porque al final tú estás poniendo tu valor en una inteligencia artificial y no en tu conocimiento o en tu talento natural. Entonces tú puedes utilizarla como un amplificador, pero realmente, ¿qué hace la IA que sea ética y sostenible? El usuario. Es decir, tú la puedes usar desde la verdad, desde ser íntegro en las informaciones que estás compartiendo, en cómo la estás utilizando para compartir tu información con otras personas. Entonces, en ese punto es donde empezamos a hablar de IA ética, si la persona trabaja también esos valores y esos principios. Y aquí, por ejemplo, la podemos utilizar como asistente de perfil del cliente, es decir, definir el perfil del cliente, las necesidades, cómo identificar su lenguaje, su comunicación, pues todo lo que hablamos también en la neurociencia. Y ahí estás viendo en pantalla otro de los asistentes con los que contamos, que se llama el cliente con propósito. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varias preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo identifico los bloqueos y miedos de mi cliente? Hazme preguntas para crear mi buyer persona. Entonces, por ejemplo, si tú interactúas con él, él ya tiene también una instrucción detrás y él te hace unas preguntas para moldarlo de acuerdo a tus necesidades, porque no todos tenemos el mismo tipo de facturación, de producto, de servicio, aunque seamos coaches o consultores. Pero el hecho de que él te haga estas preguntas y te apoye desde ese punto inicial, pues te ayuda a acelerar mucho más. Imagínate cuánto tiempo te gastarías tú en buscar por tu cuenta, en leer en libros, en investigar, versus hacerlo ya con un asistente que tiene toda esa configuración detrás basada en la metodología y en mis años de experiencia también como consultora. Entonces, esto es para que veas que realmente el asistente GPT pues te puede ayudar muchísimo, sobre todo si tiene ya una metodología de por medio. Entonces, ya hemos visto que el propósito, junto con esa parte de la estabilidad financiera y de la rentabilidad, por decirlo así, del tiempo a través de la inteligencia artificial, pueden encaminarnos y encauzarnos mucho más rápido hacia nuestros objetivos. Y ahora, como último punto, de último centro energético, ya hablamos pues, del corazón, hablamos también de esa parte de la automatización y hablamos ahora de la garganta. Y es que en la garganta quiero compartirte un poco cuál ha sido la evolución de la comunicación, ¿sí? Para que comprendas un poco dónde estamos. Antiguamente, hace hasta 3000 años antes de Cristo, o sea, imagínate, hace ya tiempo, la voz y la presencia construían la confianza. Es decir, la comunicación era literalmente en comunidades, en centros, en espacios comunitarios de tribus, de personas, ¿no? Era todo a través de la transmisión oral. Y bueno, también vimos que habían pinturas, pero más que todo la transmisión de la comunicación era oral. Luego se pasó a otra era, que era la era escrita, donde se nace la escritura, los libros, y la autoridad se conseguía a través del conocimiento escrito. Por eso vemos que todas estas
personas, digamos, de la alta alcurnia en esa época, pues eran eruditos en la lectura y en los libros y tenían acceso a cosas que, por ejemplo, los esclavos en esa época no tenían acceso a la lectura, o sea, no existía la biblioteca, por decirlo así. Entonces, luego se pasó en el siguiente siglo, se pasó del siglo XV al siglo XX, se pasó a la era impresa y moderna. Empezamos a ver los periódicos, la imprenta, la prensa, y empieza a movilizarse mucho más pues la palabra a través de este tipo de comunicación que ya empieza a ser un poco más masiva, más influencia a nivel que trasciende las fronteras, por decirlo así, las fronteras de las ciudades, etcétera. Y luego ya tenemos en los años 90 y 2005 que empieza esta era digital temprana. Yo me acuerdo en mi época de estudiante de colegio que teníamos el Encarta y el computador grande, y ahí investigábamos todo en el Encarta y teníamos el MySpace y bueno, el Skype, todas estas cosas que a día de hoy pues ni el Encarta, ni el MySpace, ni el Skype existen, o si existen, prácticamente lo usa muy poca gente. Entonces, la verdad no lo sé, pero el hecho es que llega todo esto de los emails, las webs, los foros, se abre la visibilidad de forma online a una mayor escala. Sin embargo, no llegaba a esas zonas rurales y a esas zonas más distanciadas, pues no era el impacto, sino era principalmente en las ciudades. Y de 2005 a 2020 ya entramos en una era de redes sociales donde todos pueden hablar. Se surge muchísimo el miedo al juicio, justamente porque como todo el mundo habla y a lo mejor tú dices una cosa porque tú opinas y luego el otro dice otra y hay mucho juicio, y entonces entra como toda esta era más de redes sociales que antiguamente no se usaban tanto. Y ahora ya pues entra la era actual, que ha empezado desde el 2020 en la búsqueda que hice, en la investigación, y es una era aproximada a los años, pero es una era de la marca personal. Es decir, hoy en día la autenticidad es lo más importante. ¿Y cómo se gana la autenticidad? Teniendo marca personal. Por eso muchas de las empresas grandes, detrás de ellas, que están los dirigentes, han empezado a crear su propia marca personal, porque es lo que se ve que va a ir a la tendencia de la comunicación. Es decir, una persona que tiene una marca personal con la que se puedan identificar, aunque haya un equipo detrás, va a tener mucha más presencia que una persona que tenga un equipo detrás, pero sea un logo, una empresa sin más. Entonces, esa parte es donde vemos que, pues, sobre todo en el coaching y la consultoría, yo aquí te estoy hablando también de que estamos enfocando todo esto en coaching, consultoría, más allá de otros nichos de mercado o de otros tipos de negocios. Entonces, por eso mismo, pues, la voz es muy importante hoy en día, trabajar la autenticidad, la confianza, el reconocer ese miedo es normal, todos tenemos ese miedo, justamente es algo ancestral. Ayer hablábamos de la neurociencia, de la epigenética y de cómo muchos genes, o sea, venimos, tú imagínate, de épocas antiguas donde quemaban a la gente por decir la verdad o por contar algo, por hablar de ciertos temas que eran como muy tabú. Y todo eso genéticamente está en nuestros genes. O sea, o el que se oponía, por ejemplo, a la esclavitud, pues le podían matar. Entonces, estamos hablando de que si tú entiendes desde la neurociencia, que se ha demostrado a través de estudios científicos en ratas, que si a la rata le hicieron sufrir y tuvo hijos y nietos, y los nietos tenían esa predisposición genética, estamos hablando de que en esta sociedad es muy normal que a lo mejor vengamos por nuestros abuelos, nuestra familia, alguna persona con ese miedo a comunicar o ese miedo a reconocer, el miedo al juicio. Y justamente pues ahí es donde está el trabajo, donde empezar a comunicar de una forma más auténtica, pues nos va a poder permitir generar esa marca personal y empezar a dar a conocer tus servicios, porque puede haber un bloqueo principal también en esa parte. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Ha sido mucho más corta la presentación. Espero que haya aportado muchísimo valor hasta ahora a todo lo que te he compartido. Hemos hablado del autodiagnóstico y la coherencia, hemos hablado del propósito y la estabilidad financiera,
de la inteligencia artificial usándola de forma consciente, empezando en orden, como te digo, primero los puntos iniciales y luego ya dejar que la IA sea la que acelere el proceso. Y hemos hablado también de cómo la era de la comunicación digital es prioritaria en nuestro nicho, que es la consultoría, el coaching. Y justamente sale esta imagen del sol, porque yo pienso que al final, pues poco a poco, si nos vamos conociendo mejor, hay mucha más claridad. Y me gustan estos dos caminos porque también en mi vida lo pasé, y es que muchas veces queremos ir solos, no nos permitimos acompañarnos por alguien que ya haya transitado algún camino que nosotros no hemos transitado, y eso pues nos hace llegar mucho más despacio a nuestro destino, sufrir mucho más. Es como cada uno tiene montañas que subir en su vida, pero no es lo mismo ir acompañado de alguien que ya ha subido otras montañas y te puede dar un acompañamiento, a cuando tú las quieres subir por tu cuenta, como me pasó a mí en muchos casos, y hasta que no tuve ese deseo de aceptar la ayuda y de aprender de otras personas que habían pasado muchas de esas pruebas, pues no fue hasta cuando conseguí avanzar realmente en mis propósitos. Así que ahora quiero compartirte esta introducción a mi programa de 9 semanas, donde abordaremos estos 8 centros energéticos. Y aquí simplemente es un vídeo donde vas a ir viendo qué es lo que contiene el programa. Es un programa que ya está preparado, es un programa donde hablamos de mentalidad. Hay más de 30 contenidos dentro del programa que son para utilizarlos de por vida, es decir, van a estar ahí para que los puedas utilizar en tu día a día. Y hablamos de gestión del estrés, hablamos de diferentes técnicas, que muchas de ellas han sido las que te he compartido en la presentación, porque todo esto viene justamente pues de lo que ya he impartido, de lo que ya existe en este curso. Hablamos también de métodos de productividad, pero no productividad de hacer más, sino hacer de una forma más inteligente, y métodos probados por la ciencia que nos permiten pues poder avanzar en nuestros objetivos. Y también vienen unos bonus y unos regalos pues dentro de esta parte. Y como esto es muy importante con el acompañamiento, pues justamente aquí dentro de ese acompañamiento hago grupalmente 2 sesiones por semana en vivo, donde vamos avanzando cada semana un centro energético de forma presencial online. Vemos finanzas y hábitos, luego creatividad e innovación, valor y confianza interna, propósito y definición del cliente, autenticidad y comunicación, estrategia a medio plazo, y el legado y delegar tareas apoyadas con la inteligencia artificial. Así que este curso está valorado en 693 euros, pero hasta el 7 de octubre va a estar en 396 euros, como te digo, con todo el contenido de por vida que ya está grabado, más las sesiones en vivo que también se quedarán ahí para que tú las puedas revisar y puedas pues avanzar en cada uno de esos puntos. Y para cerrar, si estás interesado, pues igual te dejaré el enlace para que luego lo puedas visualizar. Y en cuanto a la preparación de la agenda del último día, pues vamos a hablar de los últimos 2 centros energéticos del autodiagnóstico. Hablaremos de cómo la inteligencia artificial también es un propulsor de nuestra comunicación y creación de contenido, porque no solamente nos ayuda a nivel de identificación del cliente ideal y pues de toda esta parte que también nos quitaría mucho tiempo, sino que también nos ayuda a generar de forma más automatizada mucho de lo que antiguamente teníamos que hacer como con 3 o 4 personas a nivel de comunicación. Haremos una parte de coaching en vivo si se puede en la sesión, esa parte está pendiente de confirmar, y luego el sistema de los 8 centros energéticos para cerrar el resumen de los 3 días. Y para los que participen mañana, pues se llevarán un premio especial, que es en esta última sesión, que es un descargable sobre prácticamente varias de las herramientas que hemos trabajado. Así que, pues, muchísimas gracias por estar presente en esta masterclass. Y bueno, te agradezco por llegar hasta aquí. Voy a pausar ya aquí la grabación para darle paso si alguien tiene alguna pregunta.
Y muchísimas gracias también a los que han estado presentes. Tú, Cami, que has estado en los últimos 2 días, has sido el compañero fiel que ha estado ahí presente. Te agradezco mucho. Y a ti también, Olga, por tu paciencia y por estar aquí también apoyándome. Así que muchísimas gracias a los dos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo sí, Angélica, gracias, agradecerte por esta maravillosa conferencia de gran aprendizaje. Hay mucho por aprender y todos los temas muy interesantes que realmente es lo que estamos viviendo y necesitamos para poder trascender toda nuestra labor a nivel personal y a nivel profesional. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. La verdad que gracias, muy acertado pues todo el contenido para necesidades, por ejemplo, no sé, de mi parte como consultor y empresario, sí que me veo identificada con muchas de las cosas que tú dijiste. De hecho, me nace la curiosidad y exhaustivamente pido si tienes por ahí para compartir pues los estudios que nos comentabas, porque sí que me parece interesante esa interrelación que, que hablabas, por ejemplo, en el tema de la meditación, en el tema como de todas estas prácticas que uno de pronto, no sé, nosotros en nuestra educación no recibimos ningún tipo de conceptos de estos, entonces sí que sería chévere pues podernos nutrir y también ver los efectos que han tenido un poco más a profundidad. Claro, claro que sí, yo te puedo compartir el nombre de un libro que fue uno de los principales y luego ya, digamos que eso ha sido cuestión de años, o sea que, por decirlo así, la experiencia que he adquirido ha sido como de múltiples estudios. Te puedo pasar los de la presentación, que también ahí hablan de los programas, pero realmente, por ejemplo, la Kriya Yoga es un estudio que tú empiezas y te gradúas a los 3 años, que de hecho yo todavía estoy en el proceso de graduación y te van enviando lecciones cada 2 semanas para que tú vayas estudiando, o sea que es un proceso largo, pero te puedo compartir el libro de Nazaret Castellanos, el nombre, que es muy buen libro y ahí puedes aprender mucho más sobre el tema. Ah, no, súper, gracias ahí por ese dato y pues nada, ahí quedó súper pendiente para la última sesión. Vale, Juan Camilo, pues muchísimas gracias y a ti, Olga, por vuestro tiempo. Ha sido más corto, así que me alegro que haya sido más conciso también el contenido. Y nada, que tengan buena tarde y un abrazo a los dos. Gracias, Angélica. Dios te bendiga. Que estén muy bien. Un abrazo, chao. Hasta luego, gracias, chao. Bye, bye, bye.